Lady Alexandra es profesora, es egresada tanto de la Escuela de Hábitat de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional, como del doctorado en Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional. Presentó su tesis de doctorado hace un año o 2 años, que fue calificada como meritoria también, y es profesora actual del Colegio Mayor de Antioquia, del Departamento de Ciencias Sociales. Y va a presentar una exposición sobre el asunto de la invención del sujeto pobre en una región del Urabá antioqueño. Gracias, Lady. Hola, gracias, profe Alberto. Bueno, buenas tardes para todos y todas. Más que presentarlo en el asunto de territorializarlo, ¿cierto? La pregunta que surge es básicamente ¿qué es ser pobre o quién es el pobre hoy, ¿cierto? Esa pregunta pues lleva en el marco pues del pensamiento Foucaultiano un asunto de la gubernamentalidad y un poco nos lo hablaba ahora el profe Alberto en el asunto del surgimiento de un cierto tipo de sujeto, ¿cierto? Y en esa medida de ese cierto tipo de sujeto, ya de aquí unos elementos que Foucault da de una manera muy precisa y que permiten pues como esta analítica, que es la gubernamentalidad, pero también el asunto de la biopolítica en dos textos básicamente, sociedad, población, territorio, perdón, población, territorio, y el otro es sociedad. Seguridad, población y territorio. Eso, seguridad, población y territorio. Que es muy importante para comprender el funcionamiento del Estado. Esa es la primera. Y la segunda, el nacimiento de la biopolítica, que es un texto que uno se va a encontrar supuestamente con el nacimiento de la biopolítica, pero Foucault lo lleva a uno a otras ramificaciones interesantes y lo sitúa en la comprensión del sujeto y el funcionamiento del modelo económico, para de últimos dar pues como algunas puntadas de la biopolítica, como acabamos de ver, porque la presentación anterior justamente constituía desde ahí. Entonces, es muy importante comprender qué es ser pobre ahora, ¿cierto? Lleva a un asunto de entender la pobreza como un asunto histórico, es decir, como una condición y una forma de gobierno. Cuando me pregunto por quién es el pobre, ese quién es el pobre lleva a un asunto de una forma de gobierno y sobre todo de la población. Entonces allí la importancia de gobernar cierto tipo de población. Entonces la gubernamentalidad la vamos a entender, como decía Alberto al principio, la conducción de la conducta, pero la gubernamentalidad también nos lleva a establecernos por la pregunta por el gobierno, la pregunta por unos procedimientos, por unos cálculos, por unas tácticas que en sí comprometen esa forma de gobierno. Es decir, hay unos individuos bajo la voluntad, bajo la inscripción de una forma de Estado y una forma de gobierno que posibilita justamente su vida. Y esa pregunta de la gubernamentalidad en el fondo tiene toda una analítica Foucaultiana y es cómo no gobernar demasiado. Y esa es la pregunta que va instalando Foucault o que logro en ese texto dilucidar, es cómo gobernar de cierta manera o cómo no gobernar demasiado, porque ya se empieza a problematizar el papel del Estado, los dispositivos del Estado. Aquí vamos a entender dispositivos por un asunto de Agamben, disponer un cuerpo, disponer unas espacialidades, y en esa medida la gubernamentalidad, entonces es preguntarse por esa manera de gobernar, la relación que se tiene con el Estado, y que cuando hablamos del sujeto pobre estamos hablando de un sujeto específico que tiene una relación justamente con ese Estado, ¿cierto? Entonces de ahí uno podría decir que el gobernar, ¿cierto? O la gubernamentalidad va a llevar unos asuntos de racionalización, es decir, cómo se posibilita el funcionamiento o cómo el Estado gobierna de cierta manera para tener un control sobre la población, porque cuando me hacía esa pregunta, ¿quién es el pobre?, es preguntarse por ese tipo de población en específico, cómo se produce ese tipo de población, dónde habita ese tipo de población. Y en esa medida, la racionalidad
es un ejercicio histórico de prácticas, entonces ahí me permitió situarme que la pobreza es un asunto y es unas prácticas históricas y que como prácticas históricas tienen unos objetivos hacia los cuales debe ser conducida la conducta de los sujetos. Se utiliza calculadamente unas técnicas, unos objetivos, unas reflexiones teóricas, unas determinadas estrategias entre unos fines y unos medios. Y ahí podríamos entonces decir, esa pobreza es una condición histórica. En ese pobre hay un asunto, cuando hablamos de la gubernamentalidad, es decir, de esa racionalización, es entender que hay un asunto del funcionamiento y por lo tanto ese pobre hay que modelizarlo, anticiparlo, afectarlo, en sí gobernarlo. El asunto de los gobiernos va a parecer clave. Entonces aquí voy un poco desligando porque con Foucault me posibilita hacer una analítica de dónde surge ese pobre, un pobre que estaba situado en un estado absolutista de cierta manera, pero con el nacimiento del Estado moderno, ese sujeto pobre se sitúa o se construye o se configura de otra manera y en esa medida, por eso va a ser clave en la forma de gobierno sobre ese tipo de población. Y ustedes se van a encontrar, o no, aquí un poco estaba mirando las estadísticas, también no sé, no me va para proyectar, pero las estadísticas, por ejemplo, hemos escuchado índice multidimensional de pobreza, índice de calidad de vida, necesidades básicas insatisfechas, índice de desarrollo humano, son asuntos que corresponden a esa lógica, a esas tácticas y a esos dispositivos que la gubernamentalidad nos trae para un asunto de medir, cuantificar, regular la población, sus ingresos, sus modos de vida que están mediados en este caso por un asunto de los ingresos. Entonces aquí encontramos un poco que la pobreza va a empezar digamos, en el Estado moderno, a estar muy vinculada justamente con un asunto instrumental entre el ingreso, es decir, son los ingresos los que van a determinar la condición de ser pobre o no ser pobre. Ese va a ser un asunto clave, va a ser y el asunto del trabajo, porque en el Estado moderno el ethos del trabajo tiene gran fuerza en ese homus económico que va surgiendo, donde incluso la teoría, desde Marx, la pobreza no existe, la pobreza es la lumpe, es decir, aquel que ni siquiera tiene la capacidad de vender su mano de obra, sino que es el relegado porque todos tenemos la capacidad de venderle mano de obra, es decir, la mano de obra va a generar riqueza, como decía David Ricardo, que la economía generaba la riqueza a las naciones. Entonces, en ese sentido, esa relación instrumental frente a esa condición de pobreza como un asunto de los ingresos se va a constituir clave. Tanto así que, por ejemplo, en Colombia, cuando vemos esos instrumentos que en sí son estadísticos que corresponden a un pensamiento biopolítico, nos damos cuenta, por ejemplo, hace poco sale el colombiano diciéndonos que más de 2.000 personas viven en pobreza extrema, sobre todo en Medellín. ¿Cómo vamos? Medellín, ¿cómo vamos? Es un asunto de observatorio, es un asunto derivado de la lógica biopolítica, que va a dar cuenta de efectivamente la población, cómo está viviendo, dónde consume, cuáles son el acceso a sus necesidades, cuáles son esas necesidades que incluso nosotros hemos visto a lo largo histórico, las necesidades han cambiado, ¿no? Primero antes era alimento, techo, ahora constituye otros asuntos, tanto así que ya el tema de tener internet se ha constituido como un derecho y eso hace parte de las formas de consumo y que se convierte pues como en un tema clave. Entonces tenemos que más de 2.000 personas en pobreza extrema. Ese indicador implica varias mediciones que tienen que ver con esa relación instrumental que son los ingresos. Entonces la mayoría vive en pobreza extrema. O sea, la pobreza extrema, es decir, que carecen de las necesidades que se ha llamado en su momento necesidades básicas. Y en ese sentido, yo paso aquí, nos dice, por ejemplo,
nuevos empleos. Entonces, mira la relación. Entonces, nos dan una cifra de pobreza, que es un asunto biopolítico, pero también de la generación de empleos. Y ahora vemos que tener empleo no significa tener riqueza. Incluso trabajamos más y tenemos menos. Y ese es ese asunto clave. Cada vez trabajamos más, siendo profesores, teniendo más cargas, pero los ingresos son menos. Entonces, son esos asuntos, por ejemplo, nuevos empleos generados por el sector público. Digamos que el sector público, cuando viene una crisis, el que genera mayor movimiento económico, pues para solventar la crisis económica, el turismo va a parecer clave. Entonces ya hay procesos de turismo que vienen a, digamos, a jugar como una variable biopolítica en el aumento de los ingresos, en traer otras condiciones poblacionales. Entonces, miren estos asuntos, y estos asuntos nos llevan también entonces a pensar esa pobreza, porque yo si bien la territorializo, pero para poder territorializarla, por ejemplo, en un municipio como Turbo, que si lo vamos a ver biopolíticamente por los indicadores, allá todos están en pobreza extrema o pobreza, ¿cierto? El índice de pobreza multidimensional, que es el último índice que tenemos, que incluye no solo vivienda, sino educación, salud, acceso a actividades pues, reproductivas, ¿cierto? Todos estos asuntos vamos a encontrar que la mayoría es pobre. Pero para poder entender eso, porque es que allí lo que el asunto es desnaturalizar, o en este caso, comprender el funcionamiento de ese sujeto pobre, porque surge ese sujeto pobre que en ese estado absolutista, nos lo decía el propio Geremek, cuando nos hablaba, por ejemplo, de que primero se gobernaba la pauperización, es decir, la pobreza entendida como un asunto de salvación, de sufrimiento o una condición por superar. Entonces nos plantea 3 puntos. En esa concepción de ese pobre, dentro de ese estado absolutista marcado por el cristianismo, donde la pobreza era sufrimiento, pues se carecía de las condiciones, pero también era un asunto de salvación para aquellos que decidían, por un lado, ayudar al pobre, y por el otro renunciar, si era pues aristócrata, renunciar a su condición y poder desde ahí pues llegar a un tema digamos, de renuncia para lograr la salvación del alma. Y el asunto aquí es una condición a superar. Y esa condición a superar va a ser clave porque, digamos, que todo el cristianismo crea todos estos centros de auspicios, ¿cierto? Para atender los pobres, los desvalidos, los huérfanos, y estas personas van teniendo esa condición histórica de pobreza porque nacieron pobres por un castigo divino o sencillamente sin las condiciones para poder superar, porque quien es pobre, porque renuncia a ser, digamos, a sus comodidades, sí alcanza la salvación. En cambio, la pobreza significaba un asunto de pecado, por así decirlo. Con todo ya el nacimiento del Estado moderno y justamente pues como el etos del trabajo, todo ese sujeto que ahora Alberto nos hablaba, homus económicos, de la libertad, del mercado, es decir, el Estado va a gobernar para que el mercado sea posible, el mercado es el que va a traer la igualdad, la libertad, y el Estado solo garantiza que ese espacio, que Foucault lo llama campo de veridicción, sea posible. ¿Qué significa eso de campo de veridicción? Es decir, que el Estado genera unas políticas para que ese mercado funcione. Si ese mercado falla, fallan las políticas del Estado. Ejemplo, si en ese momento eso todavía sigue funcionando porque hay unas permanencias de ese homus económico, de esa lógica económica liberal, si en este momento vamos a hacerle digamos, a mirar la eficacia, la eficiencia, que son uno de los grandes, digamos, estandartes neoliberales,
del mercado, vamos a mirar si efectivamente el gobierno actual está dando garantías para que efectivamente ese modelo funcione o ese mercado funcione, y si funciona, ya nosotros que somos sujetos libres somos los responsables de generar riqueza. Entonces lo que hace el Estado es posibilitar el funcionamiento de ese mercado para que nosotros desde la libertad, la igualdad, podamos acceder a esas lógicas del mercado y desde allí establecer pues como nuestros juegos. Eso también se establece desde la biopolítica. Y este asunto de la gubernamentalidad, es que no solo el asunto va a responder al Estado y a las tácticas del Estado, sino que también responde a nuestras tácticas para efectivamente estar en ese mercado, jugar en ese mercado, a esas lógicas, y que esas lógicas nos lleven a la ganancia y esas riquezas podamos encontrarlas, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, hablamos de un homus económico que procuraba la lesión individual de la estrategia. Entonces, el pobre aquí ya no va a ser ese pobre de la concepción del sujeto religioso, ¿cierto? Que está mediado por unas condiciones, digamos, unas condiciones económicas, sino que ahora ese sujeto va a ser un sujeto libre. Recordemos que eso es lo que nos trajo el Estado moderno, somos iguales ante la ley. Lo que pasa es que nosotros lo hemos naturalizado, pero si nos situamos, ser iguales ante la ley era lo mismo decir, eso es ius naturalista, porque eso es retomar el asunto de que somos iguales ante Dios. En este caso ya somos iguales ante la ley. Entonces, al ser iguales ante la ley, y el Estado simboliza o representa ese contrato social, es una relación contractual, justamente ahí nos permite nosotros ya ser esos sujetos libres, ¿cierto? Y por lo tanto, jugar a las lógicas del mercado, ¿cierto? Administrar racionalmente nuestros recursos. Y posteriormente, entonces usted dirá, pero ¿qué pasa también con los que sobran? Digamos que no es que de un momento para otro haya dejado de no existir el pobre, sino que hay una transformación de esa concepción de un sujeto religioso a un sujeto económico, pero que ya el Estado no va a dejar que lo religioso se encargue de los auspicios, sino que esos auspicios son otras instituciones que entra a la lógica del Estado, y en este caso a la lógica biopolítica, donde el Estado va a tener un control justamente sobre la población a través de esas instituciones para regular su crecimiento. Y en esa medida de regular su crecimiento, ya voy terminando, y en esa medida de regular su crecimiento es poder disminuir. Ustedes me han notado que cada vez disminuye, pues como uno dice, ¿a quién le hago caso con estos índices? Y es un asunto, eso se llama las trampas de la pobreza. Entonces, está la ¿cómo es que se llama? El indicador de la pobreza extrema y la pobreza. Entonces, si usted pasa un puntico más, es decir, el Estado regula biopolíticamente la línea, el estandarte, entonces de 0.4 no sé qué, se considera pobre, hacia arriba se considera rico. Y ese asunto de que lo hace el Estado nos va a dejar a decir, ay, no, se acabó la pobreza. No, lo que hay ahí es un asunto biopolítico en cuanto a la Constitución, o digamos, no a la Constitución, sino en cuanto a la configuración de ese tipo de población. Y para terminar, entonces ya tenemos ese homus religioso a un homus económico liberal, y ahora con el neoliberalismo sí que se hiperindividualiza. Entonces ahí hay un asunto un tanto simpático, lo digo yo, porque el modelo neoliberal todo nos hiperindividualizó, ¿cierto? En formas de consumir, somos mercancía, sobre todo cuando hablamos de que el Estado es neoliberal o procura políticas neoliberales, es porque ya el sujeto no solo hay que darle las garantías de jugar en el mercado, sino que
ese sujeto tiene que tener capacidades o generar capacidades. Por eso empezamos a ver el etos del empresario de sí mismo, porque ya todos tenemos que venir empresa, ya todos tenemos que venir esas lógicas y por lo tanto sí somos mayormente responsables de nuestra pobreza y nuestra riqueza. Entonces viene ese asunto, pero también conmigo es simpático porque no ha pasado esas otras formas, porque los pobres siguen existiendo, pero cuando yo digo pobres en un sentido biopolítico, del dato, del que permanece, ¿cierto? De que aún sigue siendo un asunto del Estado, que el Estado todavía no se ha podido desligar, pero que ha generado unas tácticas que a través de los indicadores, que a través de estos, digamos, mecanismos y dispositivos logra tener un control sobre la producción de este pobre o no pobre, para que así eso no genere gran escorzo pues, en la sociedad. Entonces el asunto del pobre sigue siendo un tanto problemático porque lo que busqué fue desnaturalizar y comprender la configuración histórica de ese sujeto para luego desde el modelo neoliberal llamarlo el homus fragile, que yo pasé del homus religioso al homus económico, ahora el homus frágil, es decir, ese ser susceptible del que somos todas y todas, todos y todas, y que desde ahí representamos un asunto de que cada uno debe justamente variar sus propias estrategias, ser empresario, generar sus propias capacidades y en esa medida entrar a un gobierno. Yo quería terminar con algo, con las tecnologías de la producción de pobreza o entender la producción de pobreza. Entonces, este concepto Foucaultiano es muy interesante porque por tecnologías vamos a entender efectuar sobre los individuos operaciones, conductas, pensamientos para alcanzar determinado fin. Entonces ya ese asunto que yo les decía, la pobreza ya no está en el Estado, sino que la cargamos nosotros y que el modelo neoliberal nos hiperindividualiza. Lo que quiere decir es que vamos asumiendo cada vez más o no nuestra condición de pobreza, que sigue siendo instrumental, que ahora con el neoliberalismo también es un asunto emocional, ¿cierto? Entonces, unas tecnologías que nos permiten comprender esa producción de ese sujeto o ese homo frágil es, por ejemplo, que el Estado crea entornos seguros, pero nosotros somos quienes potenciamos nuestras propias capacidades en medio de ese, digamos, ese espacio que es el mercado, porque el Estado gobierna para el mercado y gobierna por el mercado, ya esas dos variables, ese asunto de que ya entramos al mercado, tenemos una lógica y bajo esas lógicas vamos pues creando unos asuntos. Ese es el primero, se crean entornos, pero nosotros somos quien entramos ahí a fomentar un asunto del mercado. El segundo, la pobreza va a seguir siendo un dato, pero un dato cada vez donde también el Estado va a comprobar su veridicción, es decir, por eso el Estado móvil, eso es un asunto movible, ¿cómo es que se llama? Los índices, cada vez vemos índices movibles, porque el Estado es un asunto de veridicción y nos va a controlar ahí, ¿cierto? En diversificación. Y otro, el sujeto de la deuda, porque es que el sujeto de la deuda nos dice que usted no es pobre, usted puede tener acceso a lo que quiera, ¿a través de qué? De la deuda. Y eso Lazarato nos da una analítica interesante y potente, porque entonces usted ya no es pobre, entonces usted va a ver en los barrios, ya tienen carro, pasean, ¿cierto? Tienen acceso a ciertas formas de consumo que consideramos de qué? De lujo, pero a través de la deuda. Entonces, el asunto de la deuda, el sujeto de la deuda también entra a, digamos, a fortalecer o no el asunto de la concepción de la pobreza, porque no somos pobres, tenemos el acceso a la deuda, ¿cierto? Y el asunto de los programas y recursos, obviamente sigue siendo del Estado. El Estado cada vez, ideológicamente, las izquierdas procuran más beneficios y subsidios a los pobres, entonces hay un asunto de la modificación y un asunto biopolítico, y de otra forma la derecha o lo que hemos llamado ultraderecha a potenciar el mercado, porque es que el mercado es el que va a quitar o erradicar la pobreza.
Gracias, Leire. Preguntas, por favor. Miguel. En esa clase de la gubernamentalidad justamente que mencionabas pues del curso de seguridad, territorio y población, Foucault explica que, digamos, todas estas transiciones no son como superaciones que acaban con las formas de gobierno anterior, sino que y a veces incluso dependiendo de los casos implican un reforzamiento. Y es, por ejemplo, el principio de soberanía, como esa prescripción de la ley o prohibición, en la gubernamentalidad no desaparece, sino que se fortalece pues también en aras de mantener ese dispositivo de seguridad. ¿Cómo es, o sea, vos ves como ese principio de soberanía como un factor que explique los casos en los que la pobreza, me imagino, debe ser, digamos, desalojada? Muchas veces, por ejemplo, ahí en la universidad, al lado de la universidad en La Iguana, es muy común eso, que con SMAT se desalojan. Digamos que eso puede ser entendido como un principio de soberanía en el marco de un ejercicio gubernamental. Miguel, es cierto, yo cuando hablaba de simpático a eso me estaba haciendo referencia, ¿cierto? Cómo hay unos asuntos de la gubernamentalidad liberal a neoliberal que no han desaparecido, sino que incluso no solo se refuerzan, sino que hay unas permanencias, y bajo esas permanencias el Estado actúa. Por ejemplo, cuando hablamos del desalojo del pobre, ahí la pobreza es un asunto estético, es que eso se ve muy feo, ¿cierto? Entonces dirían así, no, eso se ve horrible. Incluso cuando, por ejemplo, la gente de Moravia que se fue de Moravia a la Comuna 13, a todo lo que implica Pajarito, que es suelo de expansión, que es una vereda que así se llama Pajarito, y que adquirió ahora, pues, o adquirió un concepto un tanto, un imaginario de que allá están los pobres, ¿cierto? No cuelguen la ropa afuera, ¿cierto? Porque eso es de pobres. Entonces, mire que el asunto de la pobreza también se vuelve un asunto estético, y que el Estado todavía tiene esa soberanía de poder decir dónde ubico al pobre, dónde lo traslado, cómo lo gobierno, ¿cierto? Entonces, el Estado está en esas dos asuntos, en esas dos esferas, ¿cierto? Desde su soberanía. ¿Dónde ubico y sitúo a ese pobre? Porque también es un asunto de veredicción. Si hay más pobres, quiere decir que el gobierno no está haciendo nada. Es un campo de veredicción, lo mismo que el mercado. Y por otro lado, en ese asunto de que el Estado debe garantizar oportunidades para que desde el mercado todos podamos acceder, y justamente bajo sus capacidades. Es decir, si usted es pobre, quiebra, es por sus propias capacidades. Es decir, la responsabilidad que antes era social, religiosa, ya es un asunto hiperindividualizado que no radica en la sociedad, sino que radica en el propio sujeto, quien va a ser responsable de generar sus condiciones de riqueza, de bienestar. En este caso, el concepto de bienestar va a ser clave, Miguel, porque ahí lo va a asociar mucho el Estado desde la soberanía. Bueno, vamos a generar bienestar, pero un bienestar muy en función del mercado. Yo había mirado la presentación que hiciste como la semana pasada, sí, sobre el libro, y a mí me parece que tienes un material de campo, porque lo presentaste muy en detalle, enorme, inmenso, gigantesco, maravilloso. Y a mí me parece que hay otra etapa, de pronto la tiene ya, que esa otra etapa es que de mirar desde el otro lado de la pantalla. O sea, se habla mucho del Estado, de cómo el Estado entra a gobernar, pero no se está hablando de como una especie de contragobierno, de resistencia, que no me gusta mucho la palabra, pero como bueno, y la gente cómo lo vive, ¿no? Los que trabajan en el muelle, los que trabajan que viven ahí, ¿cómo lo hace? A mí me parece fundamental hoy en día. No sé si han escuchado, pero la palabra moda es, ¿cómo se llama? Transiciones económicas y energéticas, ¿cierto? Transiciones económicas y energéticas, pues se puede escuchar muy bien en Europa. A mí aquí la escucho muy mal, porque transiciones económicas en un país donde nadie conoce realmente
cuál es la vida, cómo vive, cuáles las resistencias, cuáles son los deseos, bueno, de la gente que no tiene el mismo modo de vida que el mío. Eso es una pérdida de tiempo, es un engaño que estamos construyendo sobre engaños existentes. Hay unas grietas muy grandes en Colombia entre clases sociales y todo, y desde la desaparición, digamos, de la clase obrera, pues toda la gente pobre pues ha perdido hasta su identificación de clase, ¿no? Que lo único que buscan es volverse rico como yo, que no creo que sea así. O sea, me parece que todo el material que tú tienes se puede leer, de pronto hay que volver a hablar a algunas personas claves, donde se está entendiendo las estrategias de la misma gente. Lo van a ver en mi presentación, que también tengo triángulos que me gustan también, no las triadas, pero los triángulos. Ahí está la parte de agencia, ¿no? Donde hay esta estrategia, ya lo veremos. Entonces me parece que falta esta mirada que la gente tiene sobre ellos mismos, sobre su procedencia, sobre su historia. A mí me parece porque hay varios escritores hablando de cambio climático que dicen ¿dónde están los modelos de resiliencia, de adaptabilidad, de flexibilidad, de gestión de lo incierto, de las sorpresas? Está en lo dice en un indio de la India, ¿no? Indiano. Él dice, en los slums de Bombay, es ahí donde debemos de ir a aprender qué es la resiliencia. La resiliencia no se aprende en las cátedras, en las academias en Francia, donde nos explican qué es, cómo tiene que ser uno resiliente. Se aprende donde la gente vive cotidianamente esta resiliencia. Que de nuevo, la palabra resiliencia está muy también del sistema, la utiliza a propósito, porque es una palabra ya cajón que se utiliza para que tienes que hacer como todo el mundo y eres resiliente. Pero la resiliencia verdadera la encontramos donde la gente todos los días está luchando. Yo no digo que están sobreviviendo, están luchando todos los días. Y ahí en la experiencia, volviendo al punto de realmente no es una pregunta, volviendo al punto es que lo que escuché de la presentación del libro, hay un material de campo, de una riqueza, de una sensibilidad, de una emotividad que a mí me pareció espectacular. Y es solamente este comentario que quería hacer, porque por mí hay dimensiones desde el otro lado de la pantalla que nos da mucha dificultad, pues. Yo como extranjero, pero a todos nos da dificultad, ¿no? De ir del otro lado de la pantalla y de emprender a escuchar un poquito más del otro lado. No es una crítica, sino ¿no? que el tiempo no daba, ¿cierto? Para poder, cuando lo territorializo, por eso dije, esa primera parte, comprender universalmente el pobre, para poderlo situar en un asunto como es Turbo, específicamente un muelle, ¿cierto? Porque se encuentra entre el mar y la tierra, así lo he visto, y ahí entender que hay unos sujetos que ni siquiera fueron industrializados, sino que allí hay una mistura histórica un tanto interesante que les permite de una forma inédita situarse en el mundo, y por eso a partir de ese ejercicio que está en la tesis, que es la visión del pobre, ¿cierto? Que en este caso realizo pues como todo este ejercicio con pescadores, transeúntes, mujeres vendedoras de pescado, que fue muy complejo estar con ellas porque había un asunto de seguridad y cierto matriarcado que identifiqué, que una mujer blanca, sí, porque el asunto también fue un tema, por ejemplo, el tema de llegar yo y con otras formas y poder generar confianzas fue un tanto complejo, pero de allí de esta labor que se realiza con los sujetos del WAFE surge el asunto del homo frágil, ¿cierto? Entonces no entro a romantizar la pobreza, ¿cierto? Sino a comprender justamente allí cómo hay unas formas de funcionamiento de ese sujeto que ni se considera pobre, pero que sabe en sí, es como esa mistura que bajo las condiciones del mercado sí es pobre, pero bajo esas lógicas productivas, vecinales, se considera de otra manera, y por eso el concepto de homo frágil recoge como todos los asuntos de mirar unas potencias existenciales, pero que no se desligan ni tampoco entran a romantizar unos contextos y unas condiciones estatales. Sé como que sabía que le iba a preguntar, ¿cierto, Glady? Sí. ¿Cómo hacer para no caer justamente, resumiendo eso, pues que era la introducción que yo iba a hacer, acerca de la romantización de la pobreza,
no caer en eso que hace Caracol a cada rato, o RCN, o los medios de hablar de los niños se caminan 4 horas para poder ir a la escuela como un asunto maravilloso y no como un asunto de desigualdad y de casi que de violencia, de mucha violencia. ¿Cómo hacer? Pues porque yo entiendo y estoy de acuerdo con vos y quiero reivindicar otras formas de existencia y descategorizar, digamos, eso que hace el Estado cuando habla del sujeto pobre, que además es pues biopolítico, pero también cómo hacer el quite al peligro de romantizar como hace Caracol o como se hace aquí, simplemente para evadir una responsabilidad política que tiene que ver con derechos, que tiene que ver con unas formas de violencia que son aterradoras. Pues yo he andado mucho este país y no veo unas cosas que uno se siente absolutamente impotente, pero muy impotente, y para que otros vaya a romantizar esas violencias. Básicamente, no estoy diciendo que vos lo hiciste, sino como que ahí hay un discurso que puede moverse en esa frontera que es tan delicada. Digamos que ahí hay unas porosidades que uno tiende de pronto en la analítica, ni tampoco romantizar la pobreza, ni llegar al extremo de acusar pues al Estado sin entender el funcionamiento moderno o contemporáneo en este caso del Estado, ¿cierto? Entonces, mire que el tema de la pobreza es un asunto que vende, ¿cierto? Alberto lo decía ahora, estamos en el capital. Si usted va a un reality, no, que muestre que usted es pobre, incluso nuestros políticos, no, yo soy del barrio Manrique, yo soy de tal parte, yo caminé a pie a la universidad, yo estoy como usted, ¿cierto? Esos asuntos son temas que se vuelven discursivos para decir que la pobreza nos vincula. Pero en el fondo lo que hay allí no son asuntos de que la pobreza nos vincula, sino que son asuntos políticos. Entonces es bien complejo porque por un lado es reivindicar constantemente las formas de vida, de existencia de estas personas que no son las mismas de nosotros. Entonces no es lo mismo, por ejemplo, ellos me decían, para mí la riqueza es tengo pescado, tengo donde dormir y tengo el alma en el cuerpo. O sea, esa concepción de decir, ¿de qué pobreza me estás hablando o me hablas? ¿Cierto? Si ya una mujer, una pescadora, es impresionante, me dijo, si ya usted, por ejemplo, me dice seño, que es un asunto de tener un celular de última gama o de poder viajar, ya sí es un asunto que yo no tengo, digamos, el dinero para hacerlo. Pero si me preguntan, por mi vida, yo tengo las condiciones posibles. Entonces, y podríamos ver que uno ni tanto, ¿cierto? Porque son mujeres que han sido desplazadas del Chocó, ¿cierto? Y que entran allí pues con unas características. Entonces es muy complejo porque está por un lado la reivindicación que el Estado no hace de las formas de existencia, incluso en temas de vivienda tan simple, o sea, se le ofrecen soluciones habitacionales a personas que tienen otra configuración espacial, cultural de los espacios domésticos, por ese lado. Y por el otro, es que también el Estado sí tiene deudas históricas y sobre todo con los territorios de frontera, y son deudas históricas, en este caso en Urabá, que sí son presentes y que tienen que estar presentes porque son temas históricos y que están atravesados por la violencia, donde el despojo es una forma de gobierno que fue, digamos, también apoyada en cierta manera por el Estado. Y cuando digo apoyada, no estoy diciendo que el Estado allí financia, pero no. Al no hacer nada, también el Estado, sí, se ha comprobado, ¿cierto? Pero al no hacer nada, también el Estado ha permitido. Entonces es un asunto, si lo veo desde administradora pública, que soy de formación y que he tenido pues como acercamientos a la alcaldía, es, venga, se generen otras condiciones, ¿cierto? Que permitan desde los asuntos culturales poder allí insertar una forma de bienestar, por así decirlo. Lady, yo quería hacer una pregunta frente a lo que decías de el lado estético del gobierno de la pobreza, y es lo que está pasando en Medellín y en muchas ciudades latinoamericanas con la, ¿cómo lo diríamos? Estetización de la pobreza, ¿cierto? Y cómo se ha vuelto también un producto turístico, comercial, las favelas, los barrios peligrosos, la Comuna 13, Manrique con constelaciones, bueno, todo está, como el sujeto pobre ya no es solo lo feo de la ciudad, sino también su referente turístico muchas veces, y es, mantengámoslo así, pero disfrazado, pues, o como pintado, con murales, con, pues porque sí,
el barrio La Libertad lo cambian, pues dejan de ir turistas, ¿cierto? Porque lo que se quiere ver es, bueno, ¿dónde pasaron los paramilitares? Pero mantenerlo todo así, pero pintado. Entonces, ¿cómo pensar eso en un contexto de gentrificación o de, bueno, esos conceptos que hoy se están manejando? Turistificación ahora. Turistificación, y también, por ejemplo, esos barrios que quedan en el poblado, pues que lo llaman de invasión, rodeados de lo más turístico de Medellín y también de los barrios más caros de la ciudad. Entonces, ¿cómo pensar ese problema de la pobreza en un contexto como el de Medellín hoy? No solo romantizado, sino... No, es bien complejo, ¿cierto? Porque, sí, mire, el asunto de la resiliencia, el concepto que Jill nos habla, que Jill lo maneja desde otra forma y que por ejemplo, cuando Jill hablaba, y creo que Jill se basa, no sé, ahorita él me corregirá, en territorios y hábitats anfibios, pero cuando llevamos la resiliencia a que sea pues que uniforme las lógicas urbanas, las estéticas urbanas, entonces lo que va a vender allí Catalina son las resiliencias, o sea, lo que venden esos barrios como Una 13, Manrique, ¿cierto? Que incluso yo ya le dije a mis estudiantes, no estudien más allá, ¿cierto? Las lógicas, hay otros, pero si no le va a hacer un asunto crítico o no va a tener una postura crítica a esas lógicas de producción del desarrollo, de producción de ciudad, ¿para qué? ¿Por qué? Porque allí se convirtió la resiliencia en un asunto de mercado, porque lo que nos interesa es mostrar esas comunidades cómo fueron resilientes, ¿cierto? Pero la resiliencia, ojo aquí, monetizada en un asunto económico, no el sentido de la resiliencia como esas formas o esas maneras que hemos trabajado en el grupo, que la coexistencia, la coadaptación a las formas que estamos viviendo. No, es un asunto de la resiliencia, como los sujetos, mire que los sujetos entonces ellos mismos alcanzaron salir de la pobreza, entonces es un asunto que está reforzando de cómo ahora el modelo neoliberal nos hiperindividualiza para que justamente nosotros seamos quienes efectivamente tengamos que salir de la pobreza. Entonces, poder mirar a Medellín desde esos asuntos y poder entender que la pobreza allí es un asunto diferencial, es un asunto estético y que por lo tanto requiere siempre problematizar hasta qué punto nosotros estamos considerando que esos barrios sean un tema de resiliencia o de superación por sí mismos, sin que allí esté presente digamos, unos asuntos estatales, sin que allí esté presente también unos temas comunitarios o de lazos comunitarios. Entonces es bien complejo la pregunta, es que me hace cómo entender la pobreza ahora en Medellín, y cómo entenderla ya no es un asunto de extracto social. El poblado rico, la comuna 1, 2, 3, 4 es pobre, o la comuna 5 y 6, porque incluso hasta tienen las mismas problemáticas en ámbitos de ordenamiento territorial. Y lo voy a cerrar con esto, mire. La parte del tesoro hacia arriba del poblado, ahí se vence la cuota del plan de ordenamiento territorial. Quiere decir, la cuota es como la línea invisible que dice, este es suelo urbano, este es suelo rural. Después de allá es suelo que rural, pero lo venden urbano, cobran valorización y obviamente cuando la gente vaya a vender, compra como urbano y vende como ¿qué? Rural. Y en forma de participación a la gente le dicen, no, es que usted no es de la comuna 14, usted es del corregimiento, se me olvida el número de la comuna Santa Elena, usted creo que es 90, usted es de la comuna Santa Elena, entonces aquí no puede participar. Y no lo van a legalizar. Esas mismas dificultades lo tienen del barrio La Honda, de la comuna 1 y 3 de Medellín, porque es la misma cuota para todo el municipio. Entonces, de aquí para allá es suelo urbano, aquí para allá suelo rural. Entonces, ya no es un asunto del extracto social, es un asunto de poder entender que ya hay esas lógicas de esas formas estéticas de la pobreza ya tan, digamos, entrelazadas, que la podemos encontrar en todos los territorios. Sí, afortunadamente respondiste así, Lady, porque realmente el lenguaje económico es el lenguaje de más inmediata comprensión
en un contexto capitalista. O sea, todos entendemos el lenguaje económico, todos sabemos que son 100.000 pesos, 10.000 dólares, 3.000 euros, lo que sea, cierto, pero el lenguaje económico no facilita solamente como las territorializaciones locales, sino los exilios, porque en términos de lenguaje económico, por ejemplo, muchos colombianos van a buscar dinero en Europa, en Estados Unidos y en cualquier lugar del mundo para tener ingresos en otra moneda distinta al peso colombiano y por lo tanto incrementar su nivel de vida o el de su familia aquí ganando dinero allá, ¿cierto? En cualquier otro lugar del mundo. Entonces, esa problematización local es como efímera, o digamos que esa problematización local es en el momento en el que se produce la turistificación, una forma de gentrificación, etcétera, 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 etcétera. Pero eso conlleva, por ejemplo, cuando llegan extranjeros turistas a ciertas regiones, por ejemplo, a la 10, al Parque Lleras, a buscar prostitución, entre comillas, barata para los extranjeros, lo que hacen como pagando en dólares o pagando en euros y todo eso, es incitar a buscar otras formas de salir de la pobreza, que es salir de Colombia, buscar un exilio económico que tenga otro tipo de relación con el empleo y con el trabajo. Entonces todo eso, ese lenguaje económico distribuye las territorializaciones políticas de una manera como muy compleja en el presente. Yo hace poquito estuve en Dubái y uno, pues, estar allá es una experiencia como increíble porque los niveles de ingreso normales en Dubái son casi que inconmensurables. Pues, por ejemplo, un almuerzo normal puede valer en la zona pues como comercial, turística, financiera, bancaria, un almuerzo vale de 1.000.000 de pesos en adelante. Un almuerzo vale 1.000.000, 1.500.000, algo así. Un algo, por ejemplo, puede valer también con un helado y algo más, puede valer 1.000.000, 1.500.000 pesos más o menos, ¿cierto? Uno se puede gastar en comida en un día 5 o 6 millones de pesos en ciertas zonas de Dubái. Entonces, y hay mucho extranjero que va a Dubái a conseguir dinero para mandar a sus lugares de origen, ¿cierto? Y hay una población, en Dubái no se pagan impuestos, en esos de esos países que son como paraísos fiscales, entonces no pagan IVA, ni pagan impuesto catastral, ni pagan impuesto por la fortuna, es un paraíso fiscal. Entonces muchos millonarios del mundo viven en Dubái para proteger su fortuna de la ambición empresarial impositiva del Estado, digámoslo así. Entonces eso implica que todo ese asunto de la riqueza, la pobreza, eso tiene una movilidad impresionante, porque por ejemplo, también el trabajo que tú haces con el muelle Luafe y con esa relación entre el mar y la tierra va a quedar trastocado y trastornado cuando logren coronar el famoso muelle, que sería el muelle de salida oficial de Antioquia hacia Urabá y hacia el Atlántico. Entonces ahí cambiaría la relación entre pobreza y territorio, entre pobreza, mar y tierra también, ¿o no? Esa sería la segunda fase, porque habría que mirar qué tanto en este momento se está creando un complejo habitacional, portuario, porque son varios asuntos que hay allí, logístico, donde la gente que tiene la capacidad y el acceso a esos espacios no son los mismos, la misma población, son de afuera. Entonces también habría que mirar en 5 o 6 años, Giles, otra vez volver allí, ¿cierto? Bueno, igual yo voy constantemente a mirar esos asuntos, qué ha pasado con, qué configuraciones, no solo subjetivas, sino también espaciales va a generarse. Conteniendo un presente, la mayoría no tiene pues no está adquiriendo, porque tampoco se la están vendiendo, no están adquiriendo complejos habitacionales ni espacialidades allí cercana a estos complejos de muelle, que son complejos económicos, que son circuitos del capital. Listo, gracias, Lady, muchas gracias.